Buenos días, mi nombre es María Ángela Álvarez y yo les voy a hablar sobre la metodología cualitativa, cuantitativa y mixta. En primer lugar, la metodología cualitativa es aquella que consiste en la construcción de una teoría a partir de una serie de proposiciones que son extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, por lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. Es por ello que decimos que en este tipo de metodología se utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría. En la metodología cualitativa tiene como objetivo principal la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Por lo tanto, no se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de un entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Entre las características principales de esta metodología cualitativa podemos mencionar que este tipo de investigación es inductiva, es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. Tiene una perspectiva holística, esto es, que considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. No suele probar teorías o hipótesis. Es principal un método para generar teorías e hipótesis. No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente ni suelen ser susceptibles de medición. En general, no permite un análisis estadístico. Un ejemplo de la aplicación de la metodología cualitativa es la siguiente forma de investigación: en las investigaciones participativas, que son aquellas en las que el investigador interrelaciona su indagación con la participación de los sujetos que están siendo investigados, para comprender el funcionamiento de una comunidad en pro de su beneficio. Un ejemplo de ello son los trabajos sociales que buscan proponer modelos de desarrollo para las comunidades deprimidas. La metodología cuantitativa, según Tamayo en el año 2007, consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma discriminada o aleatoria, pero representativa de una población o fenómeno en objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría que ya esté construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo. Según Rodríguez Peñuelas, en el año 2010, señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente. Además, regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene demostrada en tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico para establecer con exactitud patrones de comportamiento dentro de una población. Las principales características que destacan en la metodología cuantitativa, podemos decir en términos generales, es que ésta elige una idea que transforma en una o varias preguntas de investigación que sean relevantes. Luego se deriva hipótesis y variables, se desarrolla un plan para probarlas, mide las variables en un determinado contexto, analiza las mediciones obtenidas con frecuencia utilizando métodos estadísticos. Y por último, establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. Algunos ejemplos de la aplicación de la metodología cuantitativa pueden ser un estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad y su distribución geográfica. Otro ejemplo puede ser el registro de la efectividad de un antídoto contra el veneno de cierto tipo de serpientes, en base a la tasa de sobrevivencia de caballos de una misma raza mordidos en las patas, comparándolo con otro tipo de antídoto de diferente naturaleza química. Por último, la metodología mixta es aquella que junta los métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de disponer de las ventajas de ambos métodos y minimizar sus inconvenientes,
pudiendo así conseguir un estudio más completo y detallado sobre un fenómeno determinado o un objeto en estudio. Características de la investigación mixta. Esta investigación tiene unas características que hacen adecuada para aquellos casos en que debamos unir cantidad con calidad. Es una forma muy completa de obtener información al unir las ventajas de ambos métodos. Esto permite que ésta sea extensa y a su vez detallada. Permite complementar el uso de lo cuantitativo como forma de aproximación y de lo cualitativo como forma de análisis en profundidad. En este caso, sí podemos hacer inferencias estadísticas, por tanto podemos obtener una muestra y extrapolar los resultados a una población con un nivel de fiabilidad concreto. El uso de una metodología mixta permite que se realicen cuestionarios mucho más eficientes, por un lado con respuestas basadas en escalas o de tipo dicotómico y por otro lado con planteamientos abiertos que permitan conocer opiniones de la persona que está siendo entrevistada. Un ejemplo de la metodología mixta. Si queremos estudiar el teletrabajo, el primer paso es el análisis bibliométrico, es decir, datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas que sean observadas en los documentos publicados en el mundo científico y académico. Medimos lo que se ha escrito, citaciones, índices de impacto, entre otros. Estaríamos ante un método cuantitativo. Luego entramos al método cualitativo, donde se realiza una revisión de la literatura, eligiendo solo lo que nos interesa. Por último, en la investigación mixta, planteamos la discusión y la posible inferencia de los resultados. Muchas gracias por su atención.